Difusión masiva de la fotografía. Relaciones y diatribas entre el arte y fotografía. La verdadera fotografía y su reproducibilidad está asociada a las técnicas que permitieran la obtención de negativos, como las placas de vidrio de colodión, ya que hasta ese momento la fotografía era un elemento único, no copiable y no reproducible. Pero no sería hasta que se reprodujeran ciertos avances en las técnicas de impresión que permitieran la verdadera reproducibilidad masiva de la fotografía como la entendemos hoy en día. En los inicios de la auténtica difusión masiva de la fotografía se logra cuando se consiguen editar positivos mediante la imprenta. En los inicios de la fotografía existen 3 métodos por los que reproducir estas fotografías: en relieve, en hueco grabado o en plano. En relieve o xilografía es una técnica donde la superficie que sobresale de la plancha recibe la tinta y eso da el papel. Este proceso es utilizado en los inicios de la fotografía y permite reproducir imágenes con motivos artísticos, aunque limitada en detalles y matices, como se puede apreciar en la imagen. Por su parte, el hueco grabado es un avance frente al anterior método. En este caso, la tinta se queda en las depresiones que quedan en la plancha y forman el dibujo. Este método permite obtener imágenes más ricas en detalles en comparación con la xilografía, siendo una técnica clave para la reproducibilidad de la fotografía en el siglo XIX. Como se aprecia en esta imagen del proceso del hueco grabado, hay una plancha con un rodillo y este rodillo se impregna de tinta al pasar, provocando la impresión en el soporte. Para obtener diferentes colores tendremos que tener diferentes capas en nuestro hueco grabado. Y por último, el método plano u offset. Es un método donde lo grabado retiene la tinta y el resto no. Es una técnica de impresión en la que el diseño se transfiere desde una plancha a una superficie de impresión. Este procedimiento revolucionó la distribución de fotografías, permitiendo su inclusión en revistas, libros y facilitando su difusión. Como vemos aquí en este diagrama, consiste en aplicar una tinta generalmente grasa sobre una plancha metálica compuesta de una aleación de aluminio. Constituye un proceso similar al de la litografía. La plancha se moja con agua o una solución polar para que repela la tinta en la zona de no imagen, es decir, la zona hidrófila, para que el resto de la plancha tome la tinta en la zona donde hay un compuesto hidrófobo o apolar, también conocido como lipófila, con la formación del motivo a imprimir previamente grabado en la plancha, sea por métodos manuales o por fotograbado. La diferencia con la litografía tradicional es que la imagen o el texto se transfiere a la superficie a imprimir no de forma directa, sino a través de un cilindro recubierto en su superficie por un material flexible, generalmente caucho o silicona, que recibe la imagen para transferirla por presión en la superficie impresa, que generalmente suele ser papel. Es precisamente esta técnica la que confiere una calidad excepcional a este tipo de impresión, puesto que el recubrimiento de caucho del rodillo de impresión es capaz de impregnar con la tinta que lleva adherida superficies con texturas irregulares o rugosas. Todo esto debido a las propiedades elásticas del caucho que no presentan los rodillos metálicos. Con este último procedimiento ya se pueden difundir en revistas y libros las fotografías, lo que supone una forma de difusión masiva.
Pero no solo es una cuestión de impresión, sino que también contribuye a la masificación de la fotografía en esta etapa, la reducción del tamaño de los aparatos fotográficos y su abaratamiento en el costo. Como ya se ha comentado, en el siglo XIX se abre un debate entre la condición artística de la fotografía frente a la pintura. Reacción de los pintores. Los pintores comienzan a rechazar el invento, aunque algunos también empiezan a utilizarlo, como por ejemplo Delacroix. Lo utiliza como apuntes para sus pinturas. Courbet utiliza las fotografías para sus desnudos, o René Magritte, figura principal del movimiento surrealista pictórico, también las incorpora en sus estudios. Otro autor que también adopta la fotografía es Edgar Degas, pintor y escultor francés cuyas composiciones innovadoras, sus magistrales dibujos y su perspicaz análisis del movimiento le convierten en uno de los maestros del arte moderno de finales del siglo XIX. Incluyó en sus pinturas la descomposición de los movimientos. Intentó atrapar las posturas más naturales y espontáneas en sus modelos como las que podían registrarse en la fotografía. En esta relación se pueden establecer una serie de diferencias de características distintivas que van a ser el quid de la cuestión de las argumentaciones en un sentido u otro durante las vanguardias artísticas. Por una parte, la estaticidad de los medios. La fotografía y la pintura son estáticas, pero la fotografía puede representar el movimiento con un lenguaje propio, a diferencia de la pintura. Otra de las diferencias es la artesanía frente a la industria. La pintura es pura artesanía y la fotografía surge a partir de una máquina, lo que lo convierte en un proceso industrial. También la singularidad y la duplicación. La pintura es única y singular y no puede duplicarse, mientras que la fotografía es única y duplicadora, es decir, de un mismo negativo podemos obtener muchas reproducciones en positivo originales de una misma imagen. La creación frente al descubrimiento. Por una parte, el pintor es creador y ejecutor. El fotógrafo es descubridor y transformador de la forma, es decir, el pintor crea su obra y la ejecuta, mientras que el fotógrafo descubre la imagen y la transforma a través de la forma fotográfica. Y por último, dentro de esta misma categoría, también encontramos una diferencia, una quinta diferencia, que es que el pintor puede crear nuevos seres a través de su obra, mientras que el fotógrafo solo puede representar de una nueva forma los seres existentes. Debate entre fotografía y pintura. El surgimiento de la fotografía en el siglo XIX desencadenó este debate sobre la validez de la fotografía como forma de arte. Los defensores de la pintura argumentaban que la fotografía carecía de creatividad, mientras que los fotógrafos afirmaban que capturaban la realidad de un modo único y efectivo, representando movimiento y forma que la pintura a menudo no podía ejecutar. Por tanto, la aparición de la fotografía provoca esta conmoción en la pintura, lo que supone dos cosas. Una, la desaparición de las miniaturas, retratos y grabados, que la fotografía es más rápida y barata, y el público también se muestra mucho más exigente con los pintores, demandando el mismo grado de realidad y detalle que en la fotografía. Pero no solo la pintura recibió influencias de la fotografía también recibe influencias de la pintura.
ya que se intenta hacer una fotografía dedicada al arte, es decir, pretende ser una obra artística. Y esto se da a través de distintos tipos de relaciones entre la fotografía y la pintura. La primera de ellas es las impresiones nobles, son las impresiones nobles y el pictorialismo. Este término es empleado por los fotógrafos pictorialistas para designar las fotografías que obtenían mediante la aplicación de pigmentos y la utilización de procedimientos que consideraban artísticos, ya que proporcionaban resultados similares a la pintura. La denominación de noble se daba para distinguirla de la fotografía convencional, que reflejaba la realidad de un modo determinado y admitía copias múltiples con facilidad, pero también como consecuencia de un presupuesto teórico que subordinaba la fotografía a la pintura. Desde este planteamiento, una foto era una obra pictórica regida por las mismas normas que la pintura y, consecuentemente, sus modelos surgen de la pintura academicista, es decir, tratan de emular la obra pictórica con un procedimiento que se denomina transformismo fotográfico, que rechaza la reproducción mecánica de la realidad, la pura representación y la nitidez. Por eso, los pictorialistas buscaban la armonía de la línea, el equilibrio de la composición y fuerza en la pose de los retratos. Las técnicas pictorialistas. Como hemos dicho, el movimiento pictorialista rechazaba la idea de que la fotografía debía ser una mera reproducción de la realidad. Se movieron hacia un enfoque que consideraba la fotografía como un medio artístico, utilizando técnicas que priorizaban la estética y la interpretación personal sobre la exactitud mecánica. Se utilizaba la técnica de desenfoque o efecto flux, objetivos juntados con vaselina para conseguir imágenes difusas y trípodes que se mueven para conseguir imágenes difusas, efecto rayón, aplicación de pigmentos, carboncillo, etc. Todo esto para renunciar a los hallazgos cada vez mejores en cuanto a la calidad y profundidad de campo que ofrecían los nuevos aparatos fotográficos. Hemos señalado que algunos impresionistas, como Degas, estuvieron influenciados por la técnica fotográfica en la realización de su obra, como en su modo de mirar o el uso y la representación de la luz, pero la fotografía también se vio influida por el impresionismo. La fotografía artística de influencia impresionista surge a principios de 1890 y alcanza su cenit en 1910, finalizando en 1930. Se desarrolla principalmente en Europa, ya que en Estados Unidos se está creando al mismo tiempo el grupo de la Photosecession, que es menos pictórico que el grupo europeo, promoviendo además una visión más autónoma del arte fotográfico. Y por último, la tercera forma de relación entre la fotografía y la pintura es la de conservación del patrimonio. La fotografía juega un papel crucial en la conservación del patrimonio histórico, actuando como un documento visual que captura y preserva detalles de obras y lugares que podrían perderse con el tiempo. La fotografía se utiliza para documentar y preservar este patrimonio cultural. Ofrece una representación visual que puede ser archivada y compartida, asegurando que la historia y las características de sitios y objetos se conserven para futuras generaciones. La superación del pictorialismo tiene, aparte de la experimentación vanguardista, una línea que busca la fotografía de mayor nitidez y atención a la realidad inmediata, objetos y espacios naturales y cotidianos. Utiliza el negativo como matriz definitiva y profundiza en las propiedades reales de la fotografía como la profundidad de campo o la nitidez que los propios pictorialistas rechazaban. En Estados Unidos se practica este tipo de fotografía por parte de los autores pertenecientes a la Photosecession y en Europa por el grupo llamado Nueva Objetividad con preceptos distintos.